un punto importante para entender esto es un dato científicamente comprobado. Nosotros, los seres humanos, utilizamos un porcentaje muy pequeño o utilizamos muy poquito nuestra capacidad y nuestro potencial cognitivo. Utilizamos nuestro cerebro muy poquito, pues. La ciencia, personas muy estudiosas en esta rama o en este aspecto, han estudiado mucho físicos, biólogos, psiquiatras, médicos, han estudiado mucho sobre este tema, como el qué tanto utilizamos nosotros el cerebro. No quiere decir que utilicemos una partecita nada más, sino de las diferentes partes del cerebro que utilizamos, lo utilizamos muy poquito, por decirlo. Como si gran parte de nuestro cerebro estuviera dormido y vivimos, y la historia de la humanidad, todo lo que como humanidad hemos logrado ha sido con ese pequeño porcentaje. Nosotros como que muchas veces no entendemos, o como que no nos cae el 20 de ese pequeño porcentaje y la capacidad que nosotros por naturaleza tenemos, pero que no utilizamos, y lo poquito que utilizamos. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a comer, sírvete todo lo que es tu platillo y entonces cómete nada más el 5%. O cuando hagas una reunión con amigos, o cuando tú vayas a comer, te compras una hamburguesa con tu refresco, y entonces te comes nada más el 5%. Y el resto de la hamburguesa lo tiras. O te compras una pizza y solo te comes el 5%, y el resto de la pizza lo tiras. Cuando vayas a ver una película al cine, ves solamente el 5% de la película y te vas. O la apagas la televisión. O cuando hagas cualquier cosa, tus 8 horas, que se supone que deben ser como lo normal para dormir, de tus 8 horas solamente duermes el 5%, que serán unos 20 y tantos, media hora, de poquito menos de media hora, en vez de dormir toda la noche. Eso es la cantidad o la capacidad que nosotros utilizamos nada más de nuestro cerebro, aproximadamente. Y dirán, es más, es poquito menos, bueno, no importa. Igual hay mucha información de eso, entonces si quieren buscar el dato exacto, lo buscan, y libros o internet o lo que sea, ¿no? La idea es nada más como la intención, o tener el conocimiento de que eso es así. Solamente utilizamos muy poquito. Ahora, muchas veces cuando con este pequeño porcentaje que utilizamos, estamos acostumbrados a, no, pues si no lo veo, no lo creo. O lo que nos dicen, muchas veces hacemos. Ni siquiera cuestionamos, ni siquiera preguntamos si es cierto, si no es cierto, si me gusta, si yo elijo hacerlo, si va conmigo, si no va conmigo. Muchas veces vamos repitiendo patrones y ni siquiera sabemos por qué. Llegamos a cierta edad y entonces ya la misma sociedad te va diciendo qué tienes que hacer. Si ya tienes que estudiar y tienes que ir a la escuela para ser alguien en la vida. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy diciendo que seguimos patrones y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Tienes que estudiar cierta carrera, porque eso sí es estudiar. No estudiar, hay ciertas carreras que eso es nomás así como por mientras ahí. Esas no valen. Todas esas son programaciones que nosotros aprendemos y luego juzgamos, vivimos juzgando si es cierto o no es cierto de algo que nosotros aprendimos y ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto. Llegas a cierta edad y ya te tienes que casar, porque si no te va a pasar el tren o porque lo que sea. Te tienes que casar y tienes que tener tus hijos porque ya se te va a pasar el tren. Y sí, esta parte como del reloj biológico, sí, entiendo pues, pero no es como que a los 20 ya llegó y ya tienes que tener hijos. Muchas veces, personas 20, 30, todavía ni siquiera terminan de madurar y de tener un crecimiento integral
un desarrollo no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en la forma de pensar y de madurar, de responder ante la vida y de entender la vida. Muchas veces todavía ni siquiera uno termina de madurar y ya tiene harto chamaco. Ya tiene 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque ya tengo 27 años, ya tengo 30 años y si no se me va a pasar el tren. Muchas veces las personas se casan porque tienen que casarse. ¿Por qué? Porque es lo que toca. A lo mejor ni siquiera querían. Tienen que estudiar cierta cosa porque eso es lo que han estudiado en su familia. A lo mejor ni siquiera eso querían. Tienen que trabajar o tienen que hacer muchas cosas. Tienen que la religión o grupos o costumbres en la familia. Muchas veces ni siquiera son por voluntad o por elección propia, sino porque pues eso es lo correcto, eso es lo que yo he visto y eso es lo que me dijeron que yo tengo que hacer, entonces lo hago. Y desde chiquitos muchas veces nos van enseñando a no pensar y a no analizar y a no ser consciente de las cosas que nosotros elegimos o hasta elegirlas siquiera y enfrentar las consecuencias de las elecciones que vamos haciendo. No nos enseñan eso desde chiquillos, nos enseñan a que repitamos y a que obedezcamos, nos enseñan a ser obedientes. Y aunque muchas veces esas cosas que tenemos que hacer por obediencia nos van castrando emocionalmente, nos van limitando porque tal vez nuestra personalidad iba más para las artes, para la aventura, para los viajes, para la historia, no sé, y a lo mejor nos enfocan más en los números. Y muchas veces, más que sea un sueño o más que sea algo bueno, nos van limitando y nos van castrando. Hay una traición que nosotros sentimos inconscientemente, no importa. Y ahí es donde va siendo como este problema, me explico, el tanto estar escuchando para afuera y tanto estar viviendo para afuera, luego nos va separando mucho de nosotros. Y ahí es donde vienen los problemas, venimos castrando luego las cosas buenas que nosotros queremos hacer, o incluso también la expresión como de la frustración o de nuestro coraje, nuestra rabia, etcétera. También todo eso lo vamos castrando. Entonces todo eso luego nos va a venir afectando. Aprendemos a responder, a hacer todas estas cosas por miedos. Desde chiquito tanto nos dijeron lo que tenemos que hacer. Cuando preguntábamos a veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digo yo, porque así es. Luego en la escuela, si cuestionábamos a un profesor, nos regañaban, etcétera, etcétera, ¿no? Como la historia esta del elefante que el elefante del circo, ¿no? Que está amarrado de la pata y que desde chiquito, cuando él estaba chiquito, trató de soltarse hasta que aprendió que no podía. Y entonces, aunque creció y se convirtió en un animal fuerte y poderoso, pues él ya se quedó con esa programación de saber que no podía. Bueno, y entonces vivimos ya de grandes, ya de adultos, adolescentes, ya cuando empezamos a buscar como nuestra identidad, es en gran parte como una fantasía. Buscamos nuestra identidad, pero dentro de el estarle agradando a los demás. Muchas veces pensamos que estamos buscando lo que nosotros queremos hacer, pero estamos adornando la máscara que desde chiquitos nos impusieron y nosotros aceptamos mantener, y entonces seguimos adornándola. Cuando llegamos a veces a edades ya muy avanzadas, se va dando uno cuenta que muchas cosas hubiese querido hacer, pero las dejé de hacer por seguir lo que era correcto. ¿Era correcto para quién? Pues para otra gente, para la sociedad, pero ni siquiera a mí me preguntaron si me parecía bien o no. Y aprendemos a no cuestionar, aprendemos a obedecer nada más. Muchos de estos temas o de estas cuestiones
nos parecen a veces difícil entenderlas porque ni siquiera hemos aprendido a escucharnos o a saber qué es lo que queremos. Cuando alguien de repente llega, ay, es que traigo un problema, esto así, me pasó tal cosa, me acabo de divorciar o X situación, ¿no? En mi trabajo tengo problemas con mi jefe, tengo problemas con mi familia, estoy peleada con mi familia, X. ¿Ok? Cuando empieza uno a revisar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Empieza uno terapeuta a preguntarle a la persona cómo se siente, qué pasa con... Y ni siquiera saben responder. Las personas ni siquiera sabemos responder. En clase, muchachos, cuando veamos el tema de responsabilidad, de autoestima, ¿quién eres tú? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría? ¿Quién eres como persona? No sabemos ni siquiera responder. Es hasta como frustrante y es raro porque es como preguntarme por alguien que yo no conozco. Muchas veces en terapia hay ejercicios en donde se pone un espejo y muchas personas les cuesta mucho verse el espejo. Hay personas que ni siquiera se pueden parar frente al espejo y mirarse así directamente. Se ponen frente al espejo y hacen caras o parpadean mucho o voltean para todos lados, pero no se observan, no se ven. Y ahí es donde se empieza a notar mucho, así como llega uno a ser ajeno, como así un desconocido, pues, para uno mismo. Entonces, si por fuera a veces no se quieren ver, por dentro es como estar, no sé, conocer no solamente a un desconocido, sino a un desconocido que a lo mejor hasta me va a dañar, porque, o no sé cuál es como la fantasía, porque muchas veces es como mucho miedo ver dentro. ¿Por qué? Bueno, el miedo o el pavor a veces que a las personas nos da hacer introspección y ver dentro de nosotros qué nos gusta, qué no nos gusta, quiénes somos, empezar a revisar en nosotros nuestros sentimientos, etcétera, es porque sabemos nosotros que algo desagradable o algo muy doloroso va a estar ahí y nos va a lastimar, nos va a hacer sentir mal. Sabemos nosotros que nosotros mismos nos hemos abandonado desde hace mucho tiempo y muchas veces más es el dolor, más que el dolor que nos producen afuera otras personas, las situaciones, el dolor que nosotros nos producimos dentro porque nos olvidamos de nosotros es lo que más duele. Por ejemplo, cuando a mí me abandona uno de mis papás, me abandonó mi papá, y entonces es un dolor que yo guardo dentro. Y yo me hago muy fuerte y crezco y no me importa a mí ya. Ok. A la hora de trabajarlo, obviamente no me importa, pero ya en mi vida adulta tengo problemas con parejas, ya tengo 15 cuantos divorcios, hijos regados por aquí, regados por allá, mil cosas y repitiendo patrones. ¿Por qué? No sé por qué, no sé por qué me pasa a mí esto. Hay que revisar mucho. Muchos de los patrones o de los pensamientos que yo tengo y que yo voy escribiendo en el guión es que los hombres abandonan, los hombres son traicioneros, los hombres son malos. Y entonces yo voy a buscar ese tipo de personas nada más. Ya se me fue. Entonces,